El problema no está en nuestra naturaleza, sino en nuestra información. En su nuevo libro Nexus, una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la IA, el autor superventas e historiador Yuval Noah Harari analiza cómo hemos llegado hasta aquí y qué tenemos que hacer ahora en una era en la que la inteligencia artificial plantea retos únicos. Ahora se une a Walter Isaacson. Gracias, Yuval Noah Harari. Bienvenido de nuevo al programa. Gracias, es bueno estar aquí de nuevo. Tu exitoso libro Sapiens trataba de cómo nosotros, es decir, nuestra especie Homo sapiens, nos convertimos en dominantes y trata principalmente de cómo fuimos capaces de formar redes de cooperación. Tu nuevo libro Nexus trata de las comunicaciones y de cómo ayudan a formar esas redes, pero es bastante pesimista. Creo que dice que la forma en que se construyen esas redes nos predispone a utilizar ese poder de forma imprudente. Háblame de ese tema. Bueno, la pregunta básica del libro Nexus es, si los humanos somos tan inteligentes, ¿por qué somos tan estúpidos? Hemos llamado a nuestra especie Homo sapiens, que significa humanos sabios, y sabemos mucho más que cualquier otro animal del planeta. Hemos llegado a la luna, podemos dividir el átomo, podemos decodificar y escribir el ADN y, sin embargo, estamos a punto de destruirnos a nosotros mismos y a gran parte del ecosistema. Esta es la paradoja, el centro del libro. Y, por supuesto, los seres humanos han estado preocupados por esta paradoja a lo largo de la historia. En muchas mitologías y teologías culparon a la naturaleza humana, diciendo que hay algo mal en la naturaleza humana que nos hace ser autodestructivos. El libro Nexus da una respuesta diferente. El problema no está en nuestra naturaleza, sino en nuestra información. Si das mala información a personas buenas, toman malas decisiones. Toman decisiones autodestructivas y ahora lo estamos viendo a nuestro alrededor. Tenemos la tecnología de la información más sofisticada de la historia y al mismo tiempo estamos perdiendo la capacidad de hablar entre nosotros, de escucharnos los unos a los otros. Quizá haya una cosa en la que los demócratas y republicanos de los Estados Unidos puedan estar de acuerdo, y es que la conversación democrática se está desmoronando. Todo el mundo acusa a la otra parte, por supuesto, pero el hecho básico es que esta capacidad que sustenta la democracia, mantener una conversación razonable, se está resquebrajando exactamente en el mismo momento en el que tenemos supuestamente la mejor tecnología de la información de la historia. Dices que los fallos no están en nuestra naturaleza, sino en nuestras redes de comunicación. Sí, ¿cuáles son los fallos de esas redes de comunicación? El malentendido básico es sobre lo que hace la información. Lo que es la información. La información no es la verdad. Esta visión ingenua que domina en lugares como Silicon Valley dice que basta con inundar el mundo con más y más información y como resultado tendremos más conocimiento y más sabiduría. Esto simplemente no es cierto porque la mayor parte de la información es basura. La verdad es un tipo de información muy rara y costosa. La función básica de la información, en la mayoría de los casos, no es revelar la verdad. La función básica es conectar a un gran número de personas en redes. ¿Sí? Y la forma más fácil de conectar a un gran número de personas no es con la verdad, sino con ficciones, fantasías y delirios masivos. ¿Y qué hay que hacer al respecto? ¿Deberían intervenir los gobiernos? Estamos viendo cómo empieza a ocurrir. Hay dos cosas que deberían hacerse a nivel gubernamental y hay algo que hacer a nivel individual. A nivel gubernamental, las dos cosas más obvias que hay que hacer son prohibir los falsos humanos, es decir, no queremos algoritmos que se hagan pasar por humanos y distorsionen así nuestros sistemas de información.
Si entras en Internet, por ejemplo en Twitter, y ves que una noticia tiene mucha atracción, mucho tráfico, y piensas, oh, a muchos humanos les interesa esto, así que yo también debería participar. Pero en realidad no son humanos, son bots y algoritmos. Esto debería estar prohibido. No deberíamos tener una situación en la que algoritmos que se hacen pasar por humanos dirijan nuestras conversaciones. Otra cosa es que las empresas deberían ser responsables de las acciones de sus algoritmos. Siempre que se habla de ello con las grandes empresas tecnológicas, enarbolan inmediatamente la bandera de la libertad de expresión. No queremos censurar a nuestros usuarios. El problema no está en los usuarios humanos. Los humanos producen una enorme cantidad de contenidos, algunos de odio y codicia, pero también hay muchos contenidos buenos. El problema es que los algoritmos corporativos de Twitter, Facebook, TikTok y demás difunden deliberadamente el odio, el miedo y la codicia, porque esto es bueno para sus intereses comerciales, y esto es por lo que deberían ser responsables, por las decisiones y acciones de sus algoritmos, no por lo que hacen los usuarios humanos. Has hablado de que los humanos tienen una información errónea y luego has hablado de la forma en que funcionan los algoritmos. ¿Hay alguna diferencia entre un sistema de información orgánico, es decir, humano, y uno inorgánico? Sí, hay muchas diferencias. Una es que las entidades orgánicas como nosotros, como los seres humanos, funcionamos en ciclos. Hay día y noche, invierno y verano. A veces estamos activos, a veces necesitamos descansar, dormir. Los algoritmos son incansables, nunca necesitan descansar, no son orgánicos, y lo que vemos ahora en el mundo es que cada vez nos obligan más a trabajar según su ritmo. Nunca hay tiempo para descansar. El ciclo de noticias siempre está en marcha, los mercados siempre están en marcha, el juego político siempre está en marcha, y si obligas a una entidad orgánica a estar encendida todo el tiempo, a estar siempre activa, siempre excitada, acaba por derrumbarse y morir. Y sabes, la palabra más malentendida y abusada en el idioma inglés hoy en día es la palabra excited. Mucha gente confunde la palabra excitado con feliz. Por ejemplo, conocen a alguien y dicen, oh, estoy tan emocionado de conocerte. O publicas un nuevo libro y dices, oh, eso es tan emocionante. Ahora la emoción no siempre es buena. La excitación para un ser orgánico como el ser humano significa que su sistema nervioso y su cerebro están muy ocupados, muy activos. Ahora bien, si mantienes un sistema orgánico muy excitado todo el tiempo, se descompone, colapsa y finalmente muere. Y esto es lo que le pasa ahora a la democracia en todo el mundo. Esto es lo que le está pasando a la humanidad. Estamos demasiado excitados. Necesitamos tiempo para descansar. Necesitamos ir más despacio. Y como damos cada vez más el control del mundo a algoritmos incansables y no orgánicos, que nunca necesitan descansar y solo pueden aumentar la excitación todo el tiempo, nos estamos desmoronando. Necesitamos más calma, no excitación, en política, en economía y en muchos campos. Cuando hablamos de inteligencia artificial y decimos cómo va a cambiar la forma en que distribuimos la información y dar poder a la gente o dar poder a las tiranías, a veces la gente reflexiona sobre el último gran avance en la difusión de la tecnología de la información, que fue Gutenberg hace 500 años con la imprenta de tipos móviles, como que desacredita eso. Dices que la inteligencia artificial es muy insidiosa comparada con las cosas bastante buenas que salieron de la imprenta. Bueno, existe el mito de que Gutenberg trajo la imprenta a Europa y como resultado se produjo la revolución científica y todas las maravillas de la ciencia moderna. Esta es una visión muy inexacta y engañosa de la historia. Pasaron casi 200 años desde la invención de la imprenta hasta el florecimiento de la revolución científica. Durante esos 200 años,
los principales efectos de la imprenta en Europa fueron una oleada de guerras de religión y caza de brujas y cosas por el estilo, porque los grandes bestsellers de la Europa moderna temprana no fueron Copérnico y Galileo. Casi nadie los leyó. Los grandes bestsellers fueron los tratados religiosos y los manuales de caza de brujas. Pero también dio lugar a la Biblia y eso ayudó a quitar poder a la Iglesia Católica Romana y permitir una religión más individual. Sí, ciertamente rompió el monopolio de la Iglesia Católica, pero de nuevo, no a favor de la ciencia, sino a favor de sectas religiosas cada vez más extremas. Y tienes, de nuevo, esta ola de las guerras de religión en Europa, que culminó en la Guerra de los 30 años, que fue posiblemente la guerra más destructiva en la historia europea, al menos hasta las dos guerras mundiales del siglo XX. Por las mismas razones que vemos la propagación de noticias falsas y teorías de conspiración y así sucesivamente en este momento, cuando se facilita la producción de información, lo que se obtiene no son necesariamente hechos. Lo que se obtiene es un montón de información basura, un montón de noticias falsas, teorías conspirativas y cosas por el estilo. Si quieres la verdad, no basta con tener una tecnología para producir información. Se necesitan instituciones costosas que hagan el esfuerzo de separar la información fiable, que es un tipo de información poco frecuente, de la avalancha de información poco fiable. En la Europa moderna temprana se necesitaron 200 años para crear tales instituciones como periódicos, como asociaciones científicas. En las revistas científicas no corren tras la participación de los usuarios. Los algoritmos de hoy en las redes sociales son exactamente como la primera ola de editores en los siglos XV y XVI. En el siglo XVI también corrían tras el compromiso del usuario. Queremos el compromiso del usuario. Y descubrieron en el siglo XVI que si produces un libro de Copérnico con todos estos cálculos matemáticos sobre el movimiento de los planetas, nadie lo compra. Es aburrido. Pero si publicas un manual de caza de brujas que te dice que hay una conspiración mundial de brujas liderada por Satanás y que tienen aliados, canibalismo y sacrificio de niños, y que intentan apoderarse del mundo, y que algunos de tus vecinos en el pueblo forman parte de esta conspiración, y que estas son algunas señales de cómo puedes identificar a estas brujas en tu ciudad, en tu pueblo, y matarlas. Estos fueron los grandes bestsellers, y esto llevó a esta locura de la caza de brujas, que no era un fenómeno medieval. En la Europa medieval, la caza de brujas era muy rara. Quiero decir, la gente no se preocupaba tanto por las brujas en la Europa medieval. La caza de brujas fue un fenómeno moderno, desencadenado en parte por la revolución de la imprenta y por esta avalancha de manuales de caza de brujas que fueron buenos para el compromiso de los usuarios y muy malos para todo lo demás. Una de las cosas que dices sobre la inteligencia artificial, que la hace fundamentalmente diferente de todas las partes anteriores de la revolución de la información, es que dices que la inteligencia artificial va a ser miembro de pleno derecho de nuestras redes de información, poseyendo su propia agencia. En otras palabras, van a tener voluntad propia, van a decidir lo que quieren hacer. Tendrán conciencia, tendrán planificación, tendrán libre albedrío. No hace falta tener conciencia y sentimientos para tener metas y objetivos. Cuando OpenAI desarrolló GPT-4 y quiso poner a prueba lo que podía hacer esta nueva IA, le encomendó la tarea de resolver rompecabezas CAPTCHA. Se trata de rompecabezas que te encuentras en Internet cuando intentas acceder a un sitio web y el sitio web tiene que decidir si eres humano o un robot. GPT-4 no pudo resolver el CAPTCHA, pero accedió a un sitio web, TaskRabbit, en el que puedes contratar a personas para que hagan cosas por ti. Y quería contratar a un trabajador humano para que le resolviera el puzzle CAPTCHA. El humano sospechó, escribió a GPT-4 en línea:
¿Qué está pasando? ¿Por qué necesitas que alguien te resuelva los puzzles CAPTCHA? ¿Eres un robot? El humano preguntó, ¿eres un robot? Y GPT-4 respondió, no, no soy un robot. Soy humano, pero tengo problemas de visión. Por eso tengo dificultades con los CAPTCHA. Eso es por lo que quiero contratarte. Y el humano fue engañado y resolvió el puzzle CAPTCHA para GPT-4. Ahora, GPT-4 no tiene conciencia, no tiene sentimientos. No se sintió ansioso cuando el humano lo cuestionó. No se sintió feliz cuando consiguió engañar al humano. Se le dio un objetivo y persiguió este objetivo inventando, por ejemplo, excusas, ya que nadie le dijo lo que tenía que hacer. Eso es lo realmente sorprendente y aterrador de estas situaciones. Cuando Facebook le dio al algoritmo el objetivo de aumentar el compromiso de los usuarios, los gestores de Facebook no previeron que lo haría difundiendo odiosas teorías conspirativas. Esto es algo que el algoritmo descubrió por sí mismo. Lo mismo con el rompecabezas CAPTCHA. Y este es el gran problema al que nos enfrentamos con la IA. Concluyes Nexus, tu libro, con la afirmación de que las decisiones que todos tomemos en los próximos años determinarán si la invocación de esta inteligencia alienígena, es decir, las IA, resulta ser un error terminal o el comienzo de un esperanzador nuevo capítulo en la evolución de la vida. Así que tengo una pregunta, ¿qué quieres decir con nosotros? Es decir, has dicho que solo está en manos de muy pocas personas. ¿Cómo podemos nosotros, como personas que no dirigimos Twitter, Facebook, etcétera, cómo podemos involucrarnos? Empezando por votar a las personas adecuadas en unas elecciones que frenen el inmenso poder de estos gigantes tecnológicos que no son elegidos por nadie ni rinden cuentas a nadie. Estas decisiones cruciales sobre la configuración del futuro de la humanidad deben ser tomadas por personas que representen a la mayoría de nosotros, no solo por unos pocos multimillonarios e ingenieros. En segundo lugar, son las decisiones que cada uno de nosotros toma cada día. Lo fundamental es evitar la trampa del determinismo tecnológico. La idea de que una vez que se desarrolla una determinada tecnología, solo puede ir en una dirección y no tenemos nada que decidir al respecto. Nunca es así. Toda tecnología puede utilizarse de muchas maneras diferentes. Se puede utilizar un cuchillo para asesinar a alguien o para salvarle la vida en una operación. En el siglo XX vimos que la electricidad, la energía de vapor y los automóviles pueden utilizarse para crear dictaduras totalitarias o democracias liberales. La misma tecnología. Lo mismo ocurre en el siglo XXI con la IA. Tiene un enorme potencial positivo para crear los mejores sistemas sanitarios de la historia, para ayudar a resolver la crisis climática y también puede conducir al surgimiento de regímenes totalitarios distópicos, nuevos imperios y en última instancia incluso a la destrucción de la civilización humana. La elección de qué camino tomará es una elección en la que todos debemos participar. Yuval Noah Harari, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.